Nosotros somos la compañía mítica de zancos de la UAH Trotacielos, pero como se pueden dar cuenta, no venimos en zancos. Eso es porque aparte de animar y de estar viendo todo desde las alturas, también vamos recopilando historias a partir de pequeños objetos que guardamos aquí. Esos objetos podrían ser muy valiosos para algunas personas, como monedas, como cajas, cofres, pero también hay objetos muy sencillos, como por ejemplo, una roca. Esta roca la guardamos porque a mí me trae un recuerdo de una historia, la historia de un gigante. Este gigante medía más de 3 metros de altura. Las piernas eran largas, tan largas que un solo paso equivalía a más de 3 pasos de una persona normal. Entonces, quien quisiera seguir el paso tenía que caminar rapidísimo o literalmente correr. Aprovechando sus piernas largas y su amplia visibilidad dada su altura, a este gigante le gustaba muchísimo viajar, y viajaba por montes, y viajaba por cerros, viajaba por mares, por laderas, en climas fríos y en climas cálidos. Este gigante viajaba por todos lados, y así como viajaba, así platicaba y conocía personas, veía animales, exploraba, dormía donde encontraba y cada vez que tenía algún objeto o cada vez que tenía algún recuerdo, lo echaba en una bolsa. Así llevaba él algunas conchas de mar, llevaba algunos cuarzos o piedras preciosas, llevaba también objetos más simples como plumas, llevaba algo que le regalaran en alguna casa, muñequitos, algunas figuras. Entre todo su viaje, un día se encontró con un pastor ovejero. Un pastor ovejero es aquel que lleva a las ovejas, es decir, a los borregos, y los lleva a pastar durante todo el día, y los borregos van y las ovejas y los borregos van comiendo durante el transcurso del día para la noche regresar nuevamente a su casa. Este gigante se encuentra con este pastor ovejero y comienzan a platicar acerca de su oficio, de su familia, de todos los lugares que ha visitado. Y le pregunta: oiga, señor gigante, ¿usted de dónde es? La verdad es que hacía tanto tiempo, tantos años que había salido de su casa, que ya no lo recordaba. Se quedó pensativo, tratando de acordarse del camino, pero nada. Hacía muchísimo que estaba fuera de su hogar, que ya lo había olvidado. El pastor ovejero entonces le dijo: yo conozco a un chamán. Ese chamán te va a decir dónde te encuentras, dónde estarás y dónde es tu lugar de origen. Así que ni tardos ni presurosos fueron, el gigante dando sus grandes pasos y el pastor ovejero dando sus pasos pequeños, casi corriendo. Llegaron hasta lo alto de un cerro y ahí se encontraba una pequeña choza, un poco maltrecha, muy sencilla, y adentro de esa choza se encontraba el chamán que ya sabía que el gigante lo visitaría. Así que tenía una mesa preparada con un incienso, con varias vasijas, y él sentado en medio. «Pasa, por favor», le dijo el chamán, y empezó a arrojar algunos cuarzos, algunas caracolas, para poder adivinar lo que él quería saber. Después de un tiempo de meditación, de silencio, algunos cantos, el chamán le dijo: tu hogar lo tienes que encontrar tú. Yo no puedo decírtelo, pero sí te voy a dar unas pistas. Encontrarás 2 piedras en forma de huellas. Cuando las encuentres, estarás cerca de tu hogar, porque verás también una cueva y una entrada.
Ahí deberás adentrarte y entonces sabrás de dónde vienes. El gigante agradeció mucho y también al pastor ovejero y decidió retirarse. Ahora empezó a caminar y caminaba por los montes, por los cerros, por los mares, por las llanuras, pero ya no estaba disfrutando su viaje. Ahora se dedicaba a buscar esas 2 piedras en forma de huellas y buscaba por todos lados y se metía entre grandes rocosas y buscaba entre la arena, entre los pastos. Nada. Sus pies comenzaron a cansarse porque por primera vez no estaba disfrutando el viaje, estaba buscando y la desesperación le estaba invadiendo el cuerpo. En una de esas tantas noches se quedó profundamente dormido y entonces en su sueño empezó a escuchar como el golpeteo de 2 piedras. Empezó a ver oscuro, oscuro, pero que hasta el fondo había un hastío de luz, un pequeño puntito que decidió seguir. Caminó con un poco de temor, pero avanzó y avanzó hasta que llegó a donde estaba esa luz. Vio que se trataba de una pequeña rendija y había una chapa. Se abrieron las 2 puertas y encontró lo más cercano a lo que se pueden imaginar de un paraíso, con grandes árboles, con lagos, con un cielo azul, algunas nubes blancas. Y delante de él había 2 gigantes, más grandes que él aún. Quienes lo recibieron lo abrazaron con todo cariño y le dijeron: bienvenido, esta es tu casa. Al fin nos has encontrado. Nosotros ya no podemos salir de aquí porque la envidia, porque nuestra forma de ser tan egoísta nos ha permitido que solo estemos aquí encerrados. Es un lugar muy bello si ves, pero ya no podemos disfrutar la tierra. Este es tu lugar. Y puedes venir cuando quieras, todas las noches que cierres los ojos y decidas soñar y busques paz. Aquí vamos a estar. Pero te encargamos una misión muy importante: que limpies el nombre de los gigantes, que le enseñes a la humanidad que no solamente fuimos egoístas, envidiosos y vanidosos, sino que también podemos ser amables, bondadosos, cuidadosos. Esa es tu labor como gigante. En cuanto se despertó, encontró 1 y 2 piedras, cada una en forma de huella. Se sentían las pisadas. Cuando las chocó, se dio cuenta que era el mismo sonido. Las guardó en aquella bolsa en la que guardaba todo lo que él tenía y decidió continuar con su viaje, como lo había hecho hasta ese momento, platicando, buscando, investigando y disfrutando. Dentro de su corazón solamente quedó una palabra para decir a aquel chamán, a aquel pastor ovejero y finalmente a los gigantes: gracias. Una semilla de frijol. Así como las semillas en la tierra crecen como grandes plantas, así hay cosas que en los humanos crecen. Cuando yo iba en la primaria, una maestra a cada uno nos entregó un frijol para que lo cuidáramos y pudiera germinar una planta. Pero bueno, nos dio una serie de instrucciones: que lo regáramos, que lo cuidáramos, que lo sacáramos al sol. Muchos no hicieron caso, muchos hicieron la mitad de caso y a muchos otros no les importó. El punto es que en el tiempo que teníamos que regresar con una plantita germinada, algunos llegaron sin nada, otros llegaron con una plantita muy chiquita, otros llegaron con un frijol seco y muchos otros llegaron con un frijol todo podrido. Entonces, así como las semillas, en nosotros hay cosas que pueden crecer.
Esto me recuerda a un cuento. Había una vez una ciudad muy bonita. Había una fábrica gigantesca. Era la fábrica de palabras. En este pueblo nadie podía decir ninguna palabra. Todas las palabras eran caras. Bueno, no todas. Variaban dependiendo la situación. Por ejemplo, palabras como por favor, como gracias, como perdón, eran palabras muy caras. Pero había otras palabras como silla, como supercalifragilísticoespiralidoso, que eran muy baratas. Entonces, había familias muy pobres. Estas familias había veces que nunca escuchaban una sola palabra. Entonces, lo que hacían los niños de estas familias era ir y buscar en la basura para poder decir mínimo una palabra a su familia. Entonces, buscaban las palabras en la basura. Otros, cuando de la fábrica salía el humo, a veces en este humo llegaban a volar palabras. Entonces, agarraban su cazamariposas, iban y agarraban las palabras que podían. En este pueblo había un niño. Este niño se llamaba Pedro. Pedro era de una familia muy pobre, pero él estaba enamorado de Ana. Ana era alguien por quien él tenía mucho tiempo suspirando. Entonces, lo que Pedro decidió fue dejar de decirle palabras a su familia, para ver si existía esa posibilidad de poder decirle a Ana cuánto la amaba desde hace mucho. Entonces, todos los días saliendo de la escuela, iba y buscaba palabras y las guardaba. A pesar de que no le decía nada a su familia, él tenía la esperanza de que en estas palabras pudiera encontrar la forma de decirle a Ana cuánto la amaba. Entonces, Pedro todos los días iba y buscaba las palabras y las guardaba. Cuando llegó el día, él estaba muy nervioso, pero con todo el amor y con todo el valor que tenía, llegó a ver a Ana. Tocó la puerta, él estaba muy nervioso. Vio sus palabras. Cuando ella abrió la puerta, estaba dispuesto a decirle todo lo que sentía. Salió Ana y atrás de ella estaba un niño. Estaba Ricardo. Ricardo se paró al lado de Ana y le dijo: Ana, eres la niña más bonita que he visto. Pedro se sintió mal, porque realmente él no tenía ni siquiera las palabras para decirle eso. También pasó por su cabeza: qué caro ha de haber dicho todo eso. Ok. Agarró la primera palabra, se la comió. Silla. Tomó la segunda palabra, chocolate. La tercera palabra, muégano. Tal vez no eran las grandes palabras y tal vez la emoción no era tanta, ¿o sí? Él en estas palabras le dijo cuánto la amaba y con una sonrisa quedó claro que Ana había entendido realmente todo ese amor. Y bueno, regresando a la escuela, cuando llegué, yo sí tenía una plantita y la maestra me dijo: a ver, ¿qué le hiciste para que tu plantita creciera? Entonces me pasó al pizarrón y yo empecé a escribir. La riego, la saco al sol, le canto. ¿Le cantas? Sí, maestra, yo le canto. Bueno, y ahora, si hacemos la comparación entre las palabras que Pedro dijo a Ana y el canto que yo le hacía a mi plantita, podemos encontrar algo. Así como las semillas crecen, hay cosas que crecen aquí. Y bueno, así de importante es lo que decimos. No sabemos realmente qué tan importante, qué tan mal, qué tan bien esté una persona. Entonces, como en este pueblo,
hay que darles ese gran valor a cada una de las palabras que tenemos, porque estas palabras pueden hacer crecer una gran planta o la pueden matar. Entonces, así como las palabras y las semillas, hay que cuidarlas y hay que hacer que crezcan y que sean hermosas para la gente que las escucha y les ayude a crecer y no a caer. Ay, Serapín, que todo tiene su fin, que sí, que no, que todo se acabó. Y esa era una canción muy famosa en aquel tiempo, hace muchísimos años, pero con el paso de los días y de las nuevas generaciones, la canción dejó de escucharse y pasó de moda. Solamente la recuerdo porque me recuerda a mis años de juventud, pero bueno, esa es otra historia. Hace mucho tiempo, en ese mismo pueblo, vivía príncipes y princesas, pero no como las princesas que ustedes conocen. Esta era una princesa muy bonita que estaba buscando a su príncipe encantador, aquel que estuviera fuerte, grande, que fuera muy inteligente, pero que sobre todo tuviera mucho dinero. Eso sí era lo que buscaba, para que la pudiera mantener como la princesa que es, ¿verdad? Y también había un príncipe, pero no era un príncipe como cualquiera. Este era un príncipe muy pobre. Era un príncipe que tenía que trabajar para seguir siendo príncipe. Él vivía en un castillo, que bueno, más bien era una choza pequeñita, ¿verdad? Pero era suya y tenía un jardín lleno de rosas. Que más bien que un jardín eran un montón de macetas todas apretujadas, pero eso sí, en las macetas había rosas. En las mañanas, antes de irse a trabajar, el príncipe regaba su jardín y en las noches, antes de irse a dormir, también. Los domingos, es decir, todos los fines de semana, se bañaba y hasta se perfumaba, porque era el día en el que se podían conocer princesas. Llegaban a la plaza principal y entonces unos giraban hacia un lado y las otras giraban hacia el otro. Por eso sus miradas podían encontrarse. En una de esas tantas visitas a la plaza principal, el príncipe llevó una de sus rosas, la más bonita, y ahí se encontraron. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Bien, ¿y usted? Pues yo también. ¿Dando la vuelta? Sí, ¿y usted? Pues yo también. Mm, Aunque es una impertinencia, quiero hacerle una confidencia. ¿Qué clase de confidencia? Yo sé que tal vez es mucha imprudencia, pero yo la quiero para quererla con toda mi querencia. Ah, qué insistencia. Pero por ahora yo no quiero ser de nadie la querencia. ¿Y por qué no? ¿Por qué tanta resistencia? Porque yo sé lo que son las querencias. Y después de la querencia viene la ausencia. ¿Y de dónde viene tal creencia? De la diaria experiencia. Pero la experiencia no hace la ciencia, y el amor es una ciencia. Mucha ciencia, pero el amor
también es inclemencia. Es cosa de consistencia. Y también es de inclemencia. Para eso ya tengo el remedio. Así, ¿cuál es? La diaria presencia. Ante tanta insistencia, creo que tendré benevolencia. Ey, antes que nada, necesito que mis padres den su aceptación hacia usted. Pues es que claro que soy de su conveniencia. Pues veremos. Pero antes que nada, necesito ver que mis padres den su anuencia. ¿Su qué? Su anuencia. No, pues ya está. Nada más esperamos a que dé su anuencia y chance me dan tantita reverencia y pues ya. Prudencia, joven, prudencia. No conozco a ninguna Prudencia. ¿O es alguna de sus damas de compañía? Tal vez la que se encuentra allá atrás. No, prudencia, o sea, calmencia, calmantes montes. Calmencia. Muchas gracias por la advertencia. Bueno, por ahora me voy. Mañana le mandaré una respuesta, porque ahora está a punto de salirse un estornudo sin decencia. Esa noche, el príncipe nada más no pudo dormir, un poco por la emoción de lo que le diría el día siguiente la princesa y un mucho por los rechinidos feales de su tabarca. Al día siguiente, él llevó puntual a la plaza principal y se dispuso a esperar a la princesa. Y esperó. Total que la princesa nunca llegó, pero quien sí se apareció es una de las damas de compañía. Joven, Sí. ¿qué manda decir la princesa? Que tal vez sí. Que sí. No, ya que sea de esta princesa. ¿Qué nada? ¡Rápido! ¿Qué manda decir mi princesa? ¿Qué manda decir la princesa? Que tal vez no. Entonces, ¿no? No. No es no. Es tal vez no. No es no. Tal vez no es tal vez no. Esto es tanto de adulancia como de jactancia. Ay, no, qué complicancia. Si bien no soy alguien de opulencia, sí soy alguien con mucha inteligencia. ¿Y cómo se gana a las mujeres? Con regalos. ¿Qué le puede dar? Ay, de un gran doctrón. Sí. Besita. Ja. Para mi princesa. Y... Bien, ¿qué le parece? ¿Usted tiene mejor letra que yo? Le va a decir una carta. Pero antes, ¿no dijo nada mi princesa de su ramo? Dice que esperaba más flores, pero que muchísimas gracias. Qué amable. Simo, que escriba. Princesa mía. Soy siempre tuyo. El príncipe. Funciona. La princesa manda decir que muchas gracias, que qué bello escribe usted. Gracias. También dale este, ¿eh? Y dile que sí suena. No, se lo pero no. Un dibujo. Con un dibujo. Mira. ¿Cómo era la princesa? Que solo la vio la véspera. Sí, me... Dos brazos. Y dos ojos. Y
Dice la princesa que es usted muy amable y que qué bella caja le entregó. Ahora dale esta. Ya, es mi carta final. Con esa cae rendida. Mm, ah. La princesa manda decir que muchas gracias, pero tiene una pregunta. Ajá. ¿Quién es la joven que en el dibujo aparece? Pues es ella. Dile que está hecho con los ojos del corazón. Ajá. Hola, Hola. ¿Qué dejo mi princesa? te tengo una mala noticia. ¿Eh? Ajá. Anda, dímela ya. La princesa tiró todos tus regalos a la basura. ¿Todos? Ajá. Y manda a decir que pues ahora sí es no, ¿Cómo que no? ¿Por qué? porque te mandaron a investigar y se dieron cuenta que no eres un príncipe como los de antes, que tienes que trabajar para seguir siendo príncipe. Entonces, que dice que muchas gracias, pero que no. Príncipe en estos tiempos. Lo tiene que trabajar porque tú a casa para los frijoles. ¿De qué las frijoles? Ey, oye, oiga, joven, joven, joven. Si no es mucha indiscreción, me gustaría hacerle una confidencia. ¿Y qué clase de confidencia? Si no es mucha impertinencia, me gustaría hacer de usted la querencia. ¿Y de dónde nace tal creencia? De la diaria experiencia. Ah, este, em, bueno, yo por mí encantado, pero yo tengo que trabajar. ¿Usted no le importaría ser la princesa de un príncipe pobre que tiene que trabajar? Pues yo trabajo, tú trabajas. Yo nunca pensé tener un príncipe, pero si puedo ser tu princesa, Pues claro que acepto. Y los dos, por fin pusieron fin a tan larga ausencia. Juntos, agarraditos de la mano, se dieron todas sus querencias. Y la princesa con tanta exigencia, se quedó sin que de nadie fuera la querencia. Y entonces pasó el resto de sus días, sola, contando su canción. Ay, Serapi, que todo tiene su fin, que sí, que no, que esto se acabó.